Profesor, buen día. Qué bueno que los muchachos están interesados en la entrada en calor, Pablo. Buen día, porque me estaban preguntas. Primero entraron a los muffins que trajo Silvia y ahora le vienen a entrar. Hicieron la entradita en calor. La ley de compensación. Pero me estaban preguntando sobre lo que vamos a hablar hoy, así que si están interesados escucharán con avidez y preguntarán lo que crean que tengan que preguntar. Correcto. Bueno, vamos con la entrada en calor, Pablo, el tema que planteamos la semana pasada, y es un asunto importante en la práctica deportiva de cualquier tipo de actividad física, ya sea recreativa o deportiva, y en cualquier espacio donde uno la vaya a realizar la actividad física o deportiva, o sea, adentro de un gimnasio, en el campo, ya sea que hagamos atletismo, tenis, lanzamiento de jabalina, fútbol o lo que fuere. La entrada en calor bien hecha es una cosa, y mal hecha o inexistente, como en muchos casos vemos que la gente llega a jugar al fútbol 5 y se pone a jugar al fútbol 5, es bastante, no digo serio, porque no necesariamente uno va a tener problemas, pero hay mucha diferencia entre hacerla bien y no hacerla o hacerla mal. Bien. ¿Qué es la entrada en calor? Sí. Básicamente son las actividades o ejercicios previos a los esfuerzos que nos va a proponer lo que vamos a hacer, ya sea, como dijimos antes, de entrenamiento o de competencia. Una entrada en calor adecuada, no tengan dudas, produce un aumento del rendimiento posterior. Una mala entrada en calor minimiza la posibilidad de alcanzar el máximo rendimiento posible. ¿Cuáles son los objetivos que nos tenemos que plantear cuando vamos a hacer una entrada en calor? Lo primero, garantizar un eficaz funcionamiento del organismo. Si eso no está garantizado, vamos a tener problemas, porque el eficaz funcionamiento del organismo evita las crisis de adaptación y la acumulación de desechos. Y esto lo pueden haber evidenciado alguna vez, porque estoy seguro que todos hemos hecho malas entradas en calor, que uno se da cuenta que empezó el juego y no está preparado y rápidamente se siente como muy cansado, rápidamente se siente con dificultades. Entonces esa es la crisis de adaptación y obviamente eso acumula desechos que después repercuten en el rendimiento deportivo o del entrenamiento. Otro de los objetivos de la entrada en calor es preparar el cuerpo para el trabajo que se va a requerir. Desde lo específico, si uno juega al fútbol, golpear adecuadamente la pelota, si juega al tenis lo mismo, si hace salto con garrocha lo mismo, y así sistemáticamente con todas las actividades posibles. Y esto no es menor, prevenir lesiones. Una buena entrada en calor siempre previene lesiones, de eso no hay dudas. Puede suceder, como le pasó a Pinol ayer, que a pesar de haber hecho una buena entrada en calor, rápidamente tuvo una lesión. No, pero le rompió la gamba una patada. Le rompieron la gamba una patada, o lo que pasa... Pinola, ¿qué culpa tiene ahí? O lo que pasa a veces, que uno en la entrada en calor se lesiona. No, eso sí. Pero las dos cosas van de la mano, porque uno a veces dice, bueno, no estaba preparado, no había alcanzado el nivel, pero eso es imprevisible. Pero sistemáticamente y sin duda la entrada en calor previene lesiones. Hay dos áreas específicas, hay dos áreas de trabajo, la general y la específica. La general aumenta el potencial funcional del cuerpo. Uno prepara el cuerpo para cualquier cosa que pueda venir. Y la específica optimiza la relación neuromotora, o sea, las coordinaciones con el ejercicio próximo. Volvemos a lo mismo, según el deporte, la específica nos va a poner de cara a ese deporte o a la actividad física que vamos a realizar. Fisiológicamente, ¿cuál es el gol de la entrada en calor? Aumentar la temperatura corporal. Uno hace la entrada en calor para aumentar la temperatura corporal, entre 1 grado y 1,5 grados aproximadamente. Porque esto nos permite lograr las adaptaciones necesarias. Cuando uno eleva la temperatura, las articulaciones se lubrican más fácilmente. La flexibilidad mejora porque disminuye la viscosidad muscular. Los músculos se contraen más rápidamente porque la elevación de la temperatura eleva la actividad eléctrica y la fuerza local aumenta por la elevación de la temperatura. Entonces, desde lo fisiológico, elevar la temperatura. ¿Y cómo sabemos si elevamos la temperatura? Cuando empezamos a transpirar. Claro. La sudoración indica que hemos elevado la temperatura. Entonces, elevar la temperatura es primordial para tener una buena entrada en calor. Y la flexibilidad, que es una parte de la entrada en calor, se estimula fundamentalmente para aumentar la amplitud articular y para mejorar la capacidad de contracción. Y
Ya lo hemos dicho en algún micro específico, pero en esta primera etapa la flexibilidad, o sea la elongación, no más de 10 segundos por grupo muscular. Bien. Esto es importante, no se puede hacer una entrada en calor una hora antes del evento. La entrada en calor debe hacerse para comenzar con la actividad máximo 10 minutos después. Si bien uno puede mantener la temperatura corporal con la indumentaria adecuada y controlando que no baje esa temperatura que habíamos alcanzado, lo ideal es no más de 10 minutos e ir a pistas. En la práctica, ¿cómo hacemos la entrada en calor, muchachos? La entrada en calor dura entre 18 y 25, 30 minutos, dependiendo de los factores climáticos, obviamente en invierno es más difícil, y de las particularidades de la actividad que vamos a realizar. 3 fases, como decíamos, la general, carreras, giros, cambios de dirección, saltos, aumentando progresivamente y gradualmente la intensidad. Los trabajos específicos que se realizarán con o sin elemento, depende de la actividad y depende también de lo que podamos disponer. Trabajos específicos con o sin elementos. Si jugamos al fútbol, golpear la pelota de menor a mayor, buscando que las coordinaciones se vayan ajustando, buscando conseguir la mejor técnica para minimizar el riesgo de incoordinaciones y de lesiones. Y finalmente los trabajos de flexibilidad, elongación y amplitud articular para alcanzar el mayor rango posible de movimiento, lo que nos va a permitir, por un lado, mejores coordinaciones y por otro lado, de nuevo, minimizar el riesgo de lesionarnos. Perfecto. Finalmente, ¿qué hay que hacer en la entrada en calor? Pasar o alcanzar o pasar todas las fases de la actividad que vamos a desarrollar. Para hacer gráficos, que todos entendamos, yo juego al fútbol, me tiran la pelota larga y tengo que hacer un pique de máxima intensidad de 30 metros, lo tengo que preparar. Tengo que frenar de golpe porque me cambiaron de dirección para marcar un contrario, lo tengo que preparar. Voy a saltar a cabecear un centro, lo tengo que preparar. Entonces, Javier me preguntaba antes si para salir a trotar hay que hacer una entrada en calor o el trote es una entrada en calor, si nos vamos a las maratones o las carreras. La amplitud articular, la flexibilidad y la elongación están incluidas en la entrada en calor y a veces cuando uno sale a hacer fondo, comenzar con un trote por debajo del ritmo que uno está capacitado a hacer, a lo mejor 5 minutos el kilómetro es nuestra capacidad, entonces hago el primer kilómetro en 6 minutos 30 y voy buscando mi intensidad, paro 3 minutos después de haber hecho el primer kilómetro de entrada en calor, elongo y mejoro la amplitud articular. Perfecto. Con eso estamos hechos, ahí cerramos. Esta es la entrada en calor, muchachos, no la minimicen, no la desprecien, es muy importante y muy valiosa. Muchísimas gracias, profesor, lo vamos a tener en cuenta. Buen fin de semana, muchachos, les cuento que el domingo, si falla tu pronóstico, Pablo, no va el a de fallar el Winguru, pronóstico, pero va a ir igual la gente a correr, aunque llueva, ¿o no? no solo la carrera, nosotros tenemos calle recreativa, vamos con Zumba, con Functional y con otras actividades ahí en Cochabamba y Se va el Oroño. piloto, papá. Los espero a todos. Y hoy sí. Se suspende si llueve. Se suspende. Si llueve, no vamos a ir. Así que ojalá no llueva, podamos estar ahí con la gente. Te quiero ver algún Lo hice, día. Winguru, se me va a ver. Yo llevo mate, Pablo. Hace una choripañada a las 6, 7 de la tarde, me va a ver seguro. Y llevamos un par de estos muffins que tienen una pinta bárbara. Sí, muy bien, la tía Silvia. Así que los esperamos a todos. M40 va a estar en la calle recreativa. Buen fin de semana de nuevo, muchachos. Hasta luego.